Esto que hablábamos en el campamento y que venimos hablando de cómo el Evangelio, la buena noticia de nuestro Señor, nos anima y nos impulsa a poder afianzar nuestras vidas en esas verdades que son eternas, en esas verdades que trascienden las culturas y los tiempos. Eso es algo llamativo y extraño, misterioso. Cómo una verdad escrita en la Biblia, que fue escrita hace tantos años, puede perdurar y encarnarse en cada sociedad, en cada momento de la historia de la humanidad, en cada situación particular de nuestras familias o de nuestra vida. Y esto que buscábamos reflexionar la semana pasada, cómo afianzar nuestras familias en ese fundamento que es el Señor Jesús, es algo de lo que todos anhelamos o aspiramos, ¿no? Tener familias sanas, sólidas, no sin problemas, porque dificultades, discusiones, desacuerdos, desencuentros hay, pero que pueda ser sobre una base de confianza y de sostén en esos valores eternos, espirituales que el Señor nos dejó para que vivamos en ellos. Ahora, muchas de las frustraciones que experimentamos en la vida, el desánimo, los desencuentros, los temores, expectativas no cumplidas, se debe a que olvidamos nuestra identidad en Cristo, a quienes somos en Él, y olvidamos también la esperanza de su regreso. Y es como que de alguna manera toma protagonismo en nuestra vida nuestra vieja naturaleza. Y hay una tensión, si uno lo quiere llamar así, entre eso que sabemos que somos en Cristo, pero por otro lado esa tensión de nuestra inclinación a aquellas cosas que nos apartan del Señor o a nuestra vieja naturaleza. Y esta mañana quisiera que podamos justamente meditar en esto, en que nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Él, y la esperanza en su regreso es el combustible que nos permite enfrentar el desafío que es esta vida. Saber quiénes somos en Cristo, tener presente esta verdad, nos impulsa a buscar justamente lo que agrada al corazón de Dios, a aspirar lo bueno, a lo que vale la pena. Saber lo que nos espera, esa plenitud de la salvación cuando seamos semejantes a Cristo, es esa esperanza que nos purifica. Vivir en la realidad del regreso de Cristo hace la diferencia en la conducta diaria de nuestra vida. Hace un rato estábamos compartiendo en el grupo de discipulado que tenemos una hora antes, que los invitamos a los que quieran venir también, donde estamos compartiendo algunas verdades centrales del Evangelio, es cuánto nos olvidamos de ese futuro de gloria cuando Cristo regrese nuevamente por su iglesia. Creo que a veces poco hablamos o charlamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Poco hablamos de la muerte también, porque coincidíamos que la muerte es algo que muchas veces nos da temor, no sabemos qué va a pasar después de la muerte y eso hace que sea un tema tabú en la sociedad y tratamos de evitar, ¿no? Solamente hablamos de la muerte cuando nos vemos confrontadas a ellas o cuando algún ser querido fallece, entonces se atraviesa en nuestro pensamiento. Y nos contaba, por ejemplo, Ricardo y Gino, ¿no? Que son médicos y trabajan en emergencias, cómo ellos lo ven a diario, ¿no? Situaciones o lo viven. Pero qué importante es como cristianos también pensar en el más allá, pensar en ese tiempo de consumación, cuando Jesucristo se presente nuevamente a nuestra vida y nos transforme. ¿Por qué? Porque todo apunta hacia ahí. Nuestra vida apunta hacia ese lugar. La misión se trata de eso. ¿Por qué compartimos del Evangelio a otros? No solamente para que encuentren un sentido para vivir en esta vida, sino también porque tenemos esa esperanza
de ese futuro en gloria, donde todo va a ser perfecto, donde todo dolor, todo sufrimiento va a finalizar, donde esa perfección que no existe en este mundo finalmente va a poder ser real. Hacia ahí apunta todo. Eso es la vida. Estamos en ese peregrinar. Y qué bueno es meditar en esto, pensar en esto. No por el morbo de la muerte, sino por lo que representa o tendría que representar para nosotros. Y la Biblia nos anima a que meditemos en esto, porque eso justamente nos hace tomar conciencia de nuestra identidad en Cristo. Muchas veces la experiencia de nuestra vida nos ha hecho creer cosas de nosotros mismos que no son reales. El enemigo, el diablo, la Biblia dice que es un mentiroso y que busca engañar y muchas veces mantenernos cautivos con pensamientos e ideas que no son reales. Y no es que es una mentira evidente que cualquiera se da cuenta. Muchas veces son sutilezas, porque ahí está el engaño. Hacer algo que es burdamente engañoso, cualquiera se da cuenta. Pero justamente la astucia del engaño está cuando una sutileza nos hace ir creyendo cosas o persistiendo en una realidad que no lo es. Entonces, meditar en nuestra identidad en Cristo, ¿quiénes somos realmente en Cristo? Y pensar en esa esperanza eterna se transforma en ese combustible que nos permite vivir la vida hoy y aquí de una manera distinta y poder aspirar a ser esas personas que Dios ha planificado para nosotros. Leíamos en el campamento 1 Juan capítulo 3, un texto hermoso donde el apóstol Juan fue uno de los más íntimos del Señor Jesús. De hecho, él como una autobiografía, ahí dice que era el discípulo que se recostaba ante el maestro, en esa forma en Palestina, que alrededor quizás así había almohadones, y hasta hoy en día en Medio Oriente no hay sillas, muchas veces es sentarse o recostarse. Juan era uno de los que se ponía a los pies del maestro, y cuando escribe esta carta, 1 Juan, en el año 90, 95 después de Cristo, fue uno de los últimos testigos oculares directos de Jesús que estaba vivo. Ya todos los demás apóstoles habían muerto, así que él tenía una autoridad en la iglesia que ya había empezado a madurar en ese tiempo. Los seguidores y discípulos de Jesús estaban atentos a las palabras de Juan porque era una autoridad espiritual. Había sido testigo del maestro y había sido uno de sus más íntimos. Vieron que en los evangelios varias veces dice que Jesús iba a apartar solo, a veces con tres, con Simón, que era Pedro, con Jacobo y Juan. Entonces acá el anciano Juan, que además de escribir estas tres cartas, 1 Juan, 2 y 3 Juan, también escribió el Evangelio de San Juan y el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En su ancianidad y ya habiendo vivido toda la vida, tienes estas palabras y estas expresiones de poder animar a los lectores, a los que iban a leer esta carta que circulaba por todas las iglesias, en estas verdades eternas, en que ellos pudieran tener presente su identidad en Cristo. ¿Quiénes son? No se confundan. Traten de pensar y meditar en quiénes son ustedes ahora en Cristo, en esta nueva naturaleza que tienen, que han puesto su fe en Él. Y poder meditar en esa segunda venida del Señor, en ese regreso en gloria. Y dice en el capítulo 3 de 1 Juan 3, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Está asombrado Juan, está como extasiado. Fíjense, dice, qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Y ahora les dice, queridos hermanos, en otro lugar dice hijos, ¿no? Los trataba como hijos espirituales. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y acá hay una primera tensión entre lo que somos y todavía lo que no somos.
Juan está queriendo decir, hay una realidad ahora, ya. Somos hijos de Dios, vivimos en el ya, pero todavía no. Y esto parece una paradoja. Los teólogos lo llaman el ya y el todavía no. Hay una manifestación presente de la gracia de Dios que es hoy, que es lo que podemos disfrutar. Esto, ser iglesia, tener la esperanza en Cristo, acompañarnos, ministrarnos, ser bendecidos por Él. Eso es el ya del reino de Dios. Es lo que tenemos a nuestra disposición. Es lo que nos anima a compartir con otros, a acercarnos a Cristo. Pero hay un todavía no. O sea, no es todo esto lo que vivimos. Hay algo más. Y eso es lo que el apóstol Juan quería que meditara aquellos que leían esto, dice. Sabemos, sin embargo, dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y acá deja planteado Juan esta realidad. Hay un ya, hay algo que ya podemos disfrutar, que es saber que somos hijos de Dios. Pero todavía hay algo mejor que no se ha manifestado aún, que va a ser cuando Cristo vuelva. Y en esto Juan quiere que pensemos. Porque esa mirada del futuro, esa esperanza en esa gloria, es algo que nos purifica, que nos bendice, que nos anima a poder querer vivir esta vida como Él quiere. Yo repartí algunos papelitos, porque mi idea no era predicar yo, sino que prediquemos varios acá. Entonces, si tienen ahí su papelito, vamos a leer algunos textos de la Biblia que reafirman esta idea que queremos meditar hoy. ¿Puede ser? Cuando yo vaya diciendo la cita, lo leemos y a ver si nos sale bien. Así que, primera cosa que queremos meditar en esta mañana. Tenemos una nueva identidad en Cristo. ¿Quién tiene una nueva identidad en Cristo? Romanos 10:9. ¿Quién lo tiene? Sí. Primera verdad, ¿quiénes son hijos de Dios? Quienes confiesan y declaran que el Señor Jesús es nuestro Señor. En otra versión dice, si confesás con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. O sea, esta nueva identidad en Cristo es para aquellos que confiesan con su boca y creen en su corazón que el Señor Jesús es salvo. ¿Qué dice Juan 1:12? O sea, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que creen y le han recibido. O 2 Corintios 5:17. Y eso nos habla de que tenemos una nueva naturaleza. ¿Cuándo? Cuando creemos en Jesús. Desde el momento que ponemos nuestra fe en Él, pasa algo sobrenatural. La palabra dice que pasamos a ser ahora hijos de Dios. Hijos de Dios no nos hace ir a la iglesia, Hijo de Dios no nos hace crecer en una familia cristiana, Hijo de Dios no nos hace hacer buenas obras. Lo que nos hace ser hijos de Dios, como dice la palabra, es confesar y creer en Jesucristo. Y la Biblia dice que eso nos hace hijos de Dios. Y a partir de ahí somos una nueva creación, una nueva criatura. Comienza en nosotros una nueva identidad. Esa es la nueva identidad que tenemos en Cristo. Ahora somos hijos de Dios, tenemos una nueva naturaleza. Ahora, hasta ahí está todo lindo, ¿no? Qué bueno. Pero ¿por qué entonces seguimos teniendo esta tendencia a lo malo? ¿Por qué una y otra vez tropezamos con la misma piedra? ¿Por qué nos damos cuenta de nuestras propias miserias si tenemos esta nueva naturaleza? Y es porque hay una tensión entre esa vieja naturaleza y la nueva naturaleza en Cristo. La mala noticia es que esa tensión va a existir hasta el último día de nuestra vida. Pero la buena noticia es que tenemos a Cristo y a su Espíritu Santo para sostenernos
y esa vieja naturaleza no va a prevalecer sobre la nueva naturaleza. ¿Amén? ¿Qué dice Romanos 7, 18 al 25? Son varios textos, pero prestemos atención a esto. Esto vivía Pablo, el famoso apóstol Pablo. ¿Lo vivís vos? Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Yo sé en mi mente de que a Dios le agrada esto, pero me doy cuenta que termino haciendo lo que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo? Dice, estoy harto de mi propia miseria. No me aguanto más. Pero en Cristo, dice, cuando termina, ¿cómo dice ahí? Al final, el texto, el 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la respuesta. Gracias a Dios por medio de Jesucristo que puedo sortear esta situación, que es lo que me permite, aun que me siento miserable, poder avanzar hacia adelante. Y en Efesios 4, 22 al 24, ¿qué dice? Acá el mismo Pablo que decía recién esto, hago lo que no quiero, está diciendo que hay estas dos naturalezas. La metáfora que utiliza es el ropaje, como ropa vieja y ropa nueva, ahora, ¿no? Entonces dice que tenemos que sacarnos esa vieja ropa, esa naturaleza vieja, y ponernos la ropa nueva. Eso habla de nuestra actitud, de poder aspirar, de buscar, de influenciarnos con aquellas cosas que contribuyen a esa nueva naturaleza y dejar de lado ese viejo ropaje, esas cosas anteriores. Pero es un dilema que vivió Pablo, siendo el famoso apóstol Pablo, y es el dilema que también vivimos nosotros cotidianamente. Y esa vieja naturaleza es la capacidad para hacer lo malo, para pecar, que está ahí latente. Pero lo hermoso es que en Cristo aparece ahora una capacidad para hacer lo bueno, de anhelar lo bueno, de aspirar lo bueno. Y esto se da solo en los creyentes, en aquellos que han tenido una experiencia en Cristo, que anhelan, que buscan justamente agradar a Dios. El que no ha tenido esta experiencia en Cristo, no tampoco se le representa como una necesidad. Por supuesto que cualquier persona hace obras buenas, ¿no? Y tiene la capacidad de hacerlas, pero posiblemente a veces está manchado por el pecado eso. Y justamente el creyente es el que sufre este dilema, porque sabe lo que a Dios le agrada, y a veces el Espíritu Santo se contrista dentro nuestro cuando no estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Y eso genera esa tensión dentro nuestro. Por eso Pablo decía, hay esta dualidad en mi vida. Ahora, el creyente en Cristo tiene la capacidad para la santidad, porque el Espíritu Santo vive dentro de él. ¿Qué es lo que nos inclina a nosotros a buscar hacer lo bueno? A buscar agradar a Dios. ¿Porque somos buenos nosotros? ¿Porque tenemos una cualidad especial? No. Es el Espíritu Santo que está en nosotros desde el momento que hemos puesto nuestra fe en Él, que justamente busca que nosotros podamos acercarnos a Él, que podamos estar en comunión. Miren que dice 1 Corintios 2, 10 al 16.
¿Se entiende lo que decía Pablo? Desde el momento que uno abraza la fe en Cristo, pasa algo sobrenatural. El Espíritu de Dios empieza a reposar en nuestra vida. Y eso nos permite ahora a nosotros discernir cosas espirituales y poder entender esas verdades espirituales. El que no tiene al Espíritu de Dios en su vida, el que no ha tenido esta experiencia de conversión en él, le parecen locura muchas de estas cosas. Porque no tenemos la capacidad humana para comprender estas verdades. En cambio, cuando tenemos al Espíritu en nuestra vida, eso nos permite entender y comprender estas verdades y también aspirar a estas cosas buenas en Cristo. No es que naturalmente nosotros hay esa pulsión hacia lo bueno, sino que es el Espíritu Santo que nos anima a buscar lo bueno, a agradar a Dios, a hacer lo correcto, a darnos cuenta cuando estamos fallando. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Así que por un lado, esta identidad en Cristo es lo que muchas veces nos anima a darnos cuenta quiénes somos realmente. Desechar la mentira de lo que nos hemos creído o nos han hecho creer o lo que la vida me llevó a pensar quién soy. En Cristo tengo una nueva identidad, una nueva naturaleza. Ahora soy hijo de Dios, heredero de la gracia y de las bondades del Señor. Sin embargo, vivo en esta tensión, que mi vieja naturaleza sigue estando presente en este dilema, pero el Espíritu de Dios a la vez está en nosotros y como decíamos hoy antes, ya no tiene dominio sobre nosotros. Podemos caer, pero ya no nos domina, porque hay alguien mayor en nosotros, que es Dios mismo a través de su Espíritu Santo, que nos ayuda a sortear este dilema. Pero sabemos a la vez que este dilema, esta tensión, finalmente un día terminará. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. ¿Cuándo se terminará esta tensión? Justamente cuando el Señor Jesús sea revelado en su plenitud, cuando Cristo regrese en gloria y seamos nosotros transformados a la misma imagen del Señor. Esta es una esperanza. Romanos 8:18, ¿qué dice? Qué hermosa palabra. Dice, los sufrimientos que estamos viviendo ahora no tienen ni remotamente comparación con lo que va a ser esa gloria futura cuando estemos con Cristo. Eso debería ser una palabra de ánimo para cuando estamos con dolor y sufrimiento, recordemos que un día la gloria va a ser suprema. Filipenses 3, 20, 21, en esta misma línea. O sea, un día vamos a ser transformados. Este cuerpo que tenemos, eso es otro misterio. Va a ser transformado al mismo cuerpo que tuvo el Señor Jesús cuando Él fue resucitado. Y vamos a ser como Él es, dice la palabra. ¿Y qué dice Colosenses 3:4? O sea, va a haber un momento donde nosotros vamos a participar y seremos semejantes al Señor Jesús. Mientras tanto, mientras esperamos esa manifestación, y esa es la esperanza, la fe que tenemos, hacia ahí apunta la vida, mientras tanto, el Espíritu va obrando en nosotros un proceso de santificación. Mientras nos toca acompañarnos en esta vida, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, nos acompaña para que vayamos transformándonos y siendo cada vez más semejantes a Él. ¿Qué dice 2 Corintios 3:18? Somos como un espejo que refleja la grandeza
naturaleza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez más para hacernos más a Él. Hay un proceso natural, el Espíritu Santo no nos deja solos. Dice que nos va transformando cada día un poquito más semejantes a Él. Ese es el proceso de santificación de nuestra vida. Ese es el proceso que vamos viviendo cada uno de nosotros. Ese es el proceso que contribuye la Iglesia de Cristo. A través de la Iglesia, Dios obra para que nos acompañemos y podamos ir siendo cada día un poquito más parecidos a Jesús. Y eso la Biblia lo llama un proceso de santificación. Tener la mente de Cristo, como había leído Pablo al final. Por eso tenemos que permitir que el Espíritu Santo transforme y renueve nuestra mente. No resistirnos, sino permitir que el Espíritu Santo haga ese proceso de santificación. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Bueno, Romanos 12, 2 es. O sea, Pablo también nos anima a permitir que el Espíritu Santo haga ese proceso de transformación en nosotros. No adaptarnos a este mundo. Transformar nuestra forma de pensar para que este proceso culmine finalmente. Y para ir concluyendo, esta nueva identidad en Cristo, quiénes somos ahora en Él, se basa en la esperanza de su regreso, que produce en nosotros que nos purifiquemos como Él es puro. Y meditábamos esto en el campamento, en 1 Juan 3, dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y yo les preguntaba en aquel momento, y les pregunto ahora, ¿qué se les viene a la mente cuando uno habla de pureza, de purificar? ¿Qué te trae a la mente este término, esta palabra? Algo que no está sucio, que está limpio. Uh-huh. Uh-huh. Sí, es lo que cada uno le... Como que vuelve al original, a como fue hecho, porque a veces las cosas se manchan a lo largo del uso y nosotros Uh-huh. no volvemos al plan inicial, a como Dios creó. Agua. Uh-huh. Esta es la imagen que quiere expresar Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esa mirada en el futuro, esa esperanza hacia la cual vamos, produce en nosotros esa purificación, acomoda nuestras prioridades, nos vuelve a centrar en el eje correcto, nos vuelve a animar a pensar si lo que estoy haciendo vale la pena o no, si en lo que estoy invirtiendo tiene sentido, si en lo que anhelo o aspiro es lo que verdaderamente vale la pena. Al tener esta mirada en el futuro, en la gloria del Señor, me purifica, me sana, me limpia, me despeja la mente, por un lado. Y por otro lado, nos invita a buscar lo puro. Nos invita justamente a buscar lo santo, a lo que es parte de nuestra responsabilidad. Si tengo claro esa mirada hacia el futuro, si anhelo y aspiro a eso, indudablemente eso naturalmente me va a impulsar a buscar aquellas cosas que tienen sentido y va a permitir que el Espíritu Santo genere en nosotros esa intencionalidad, ese deseo. ¿Qué dice 2 Corintios 7:1? Limpiémonos, purifiquémonos de aquellas cosas que justamente manchan esta realidad. Filipenses 3, 12 al 14.
cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Tener esa mirada del futuro lo animaba a Pablo a seguir adelante, dejando lo que queda atrás, lo que ya pasó, pasó. Ahora me proyecto hacia adelante a alcanzar y finalmente disfrutar de esa realidad. Y al pensar en esta esperanza, no es más que amar la venida del Señor. Y esa es mi pregunta también esta mañana, que me la hago yo y te la hago vos. ¿Amamos la venida del Señor? ¿Desearíamos que el Señor se manifieste finalmente? ¿O todavía queremos lograr algunas cositas? Esperá que no te adelante que quiero casarme primero. Esperá que estoy pagando la cuota del auto, no me salió todavía. Me dijeron que el mes que viene capaz que... O lo que fuera, un proyecto personal, una... Creo que a veces nos enredamos tanto en las cosas de la vida que perdemos ese amor por la venida del Señor. Nos hemos preparado tanto, nos hemos esforzado por tantas cosas que si ahora viene el Señor, ¿para qué hice tanto, no? Justamente el tener esta mirada en el futuro nos purifica y nos ayuda a pensar lo que verdaderamente vale la pena. En 2 Timoteo 4:8, Pablo, ya viejito, a un discípulo le dice algo. ¿Qué le dice? Está diciendo de que esa corona de justicia, ese premio, va a ser dado no solo a él, a Pablo, sino a todos los que aman esa venida. ¿Podemos ser contados nosotros en aquellos que aman la segunda venida del Señor? ¿Y podemos recibir esa corona? ¿Saben qué, hermanos? Los que más han hecho por esta vida son los que han tenido puesta su mirada en el más allá. Parece una paradoja, pero cuando tenemos nuestra mirada puesta en el futuro, en esta gloria eterna, en Cristo, eso nos compele, nos impulsa a estar firmemente comprometidos con nuestra cotidianidad, con el día de hoy. Muchas veces se piensa que los que están pensando en los allá viven en una nebulosa. Pero lo cierto es que cuando uno tiene claro hacia dónde vamos, tiene clara esta esperanza y está anclado en esa realidad, nos permite sí asumir con pleno compromiso lo que nos toca vivir hoy y ahora. El Señor nos llama a buscar un equilibrio entre estas dos dimensiones, entre el ya y en del todavía no. El poder disfrutar y valorar las bendiciones de Dios hoy. Eso fue el tema que hablamos esta mañana. ¿Qué bendiciones nos da ser hijos de Dios? Y dijimos un montón: la vida eterna, la libertad, el perdón, la fortaleza, la paz. Y eso es disfrutar el ya del reino de Dios, lo que se ha manifestado, lo que podemos disfrutar. Pero no queda ahí. Hay un todavía no, algo que se va a manifestar. Y eso es la venida de nuestro Señor cuando finalmente en su plenitud se manifieste y nos transforme a nosotros. Y concluimos con Apocalipsis 22:20. Miren cómo termina la Biblia. El último capítulo, casi el último versículo. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El Señor Jesús dice: ciertamente vengo en breve. Y su pueblo le responde: sí, ven, Señor Jesús. Qué hermoso es poder nosotros también sumarnos a esta declaración. Decir: sí, ven, Señor Jesús. Anhelamos tu venida, amamos tu venida. Y disfrutamos también el ahora, por supuesto que sí, claro que sí. ¿Quién no se quiere comer un rico asado ahora al volver a su casa? O unas pastas, o lo que fuera. O disfrutar en familia, o con los amigos, o lo que son los proyectos de la vida. Pero tenemos esta mirada en el futuro, esta identidad de qué somos en Cristo y esta esperanza del futuro es ese combustible que nos permite enfrentar los desafíos que nos toca atravesar cada momento. Así que, hermanos, amigos, en esta mañana poder meditar en esto, pensar más en el más allá, no para evadir la realidad de hoy,
sino que eso nos purifica, nos ordena, nos guía para tener nuestra mente y nuestro corazón puesto en el lugar que corresponde. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque nos anima, nos estimula, nos ayuda a pensar de una manera correcta. Queremos permitir que tu Espíritu Santo traiga pensamientos que vienen de tu presencia. Señor, que esta tensión que muchas veces vivimos no sea algo que opaque nuestro deseo de agradarte, de buscarte. Sabemos que el pecado, si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, ya no tiene dominio en nuestra vida. Podemos caer, podemos cometer faltas y errores, pero ya no nos domina porque somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Somos herederos en Cristo. Y tenemos esta esperanza de la vida eterna y de que un día seremos semejantes a Cristo y podemos disfrutar en plenitud todo lo que vos has preparado para nosotros. En el mientras tanto, Señor, queremos permitir que tu Espíritu Santo siga santificándonos, purificándonos, ayudándonos a ser cada día un poquito más parecido. Y aunque avancemos 3 pasos y retrocedamos 2, pero tenemos esta disposición para que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y como iglesia, Señor, queremos ser ese cuerpo espiritual, esa comunidad de personas que contribuyen a este proceso, que nos animamos unos a otros, que nos sostenemos, que buscamos que nuestra mirada vaya a los pies de Cristo. Oramos así en esta mañana y te damos gracias por la vida eterna que tenemos en Cristo y aquellos que están avanzando en este proceso de confianza en ti, que vos ayudes a afianzar esa fe, y los que tienen un poquito fe, que vos le des esa fe suficiente para entregar su vida a ti también, Señor. Queremos juntos seguir creciendo en esto. En el nombre de Jesús, amén.